A nuestra audiencia en Facebook también les damos la bienvenida a nuestro culto dominical de Casa de Bendición del barrio Buenos Aires en Villavicencio, Cruzada Cristiana. Bienvenidos a todos y quiero que hoy abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de Romanos capítulo 6. Abran su Biblia, abran su dispositivo. Romanos capítulo 6, versículo 21. Versículo 20, leamos desde el versículo 20. Romanos capítulo 6, 20. Dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais si aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, vemos hay dos palabras repetidas en este pasaje. ¿Cuáles son? Pecado y ley.
Pecado y ley. Pero la ley es ¿qué? Buena, santa. La ley es buena, es santa. ¿Cuántos de aquí pecan? No, no todos. Levanten la mano los que pecan. Porque es que se siente uno menos pecador cuando dice todos. ¿Eh? Todos pecamos. Todos pecamos. Tanto que dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entre esos estábamos nosotros, destituidos de la gloria de Dios. Y ya hemos hablado de ese texto, destituido, de esa palabra destituir, que es quitar del lugar donde estábamos, quitarme del lugar donde estábamos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿dónde los puso? En el huerto del Edén, en ese paraíso. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios de poner a Adán y Eva en ese paraíso? ¿Sabe cuál fue el principal motivo de crear a Adán y Eva? Fue para que ellos estuvieran con Dios. Para que ellos, y dice que ellos escuchaban su voz clarito. Porque ese es el original. Ese es el propósito original de Dios con toda la humanidad. ¿Para qué nos creó el Señor? Para que lo escucháramos clarito. Para que tuviéramos esa relación con Él. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Pecaron. Pero más que la desobediencia, se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Y aquí en este capítulo 6 y 7 que hemos leído parte del 6 y parte del 7, Pablo ve al creyente bautizado como muerto al pecado. ¿Cómo nosotros podemos morir al pecado? Porque cuando levantamos la mano dijimos que todos pecamos. ¿Cómo yo puedo morir al pecado? Y estamos hablando de entre cristianos, ¿no? Pero dice que él considera al cristiano que ha sido bautizado como vivo en Cristo. Muerto al pecado, pero vivo para Cristo. ¿Qué hicimos nosotros para esto? ¿Qué hicimos? Nada. Jesucristo lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Y estamos resucitados con el Salvador gracias a la unión con Él por la fe. A la unión con Cristo por la fe. Es la única manera. Acuérdese cuál fue el engaño de Satanás allá en Edén. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y Eva? ¿Cuál fue la mentira que entró? Y seréis como Dios. Y seréis como Dios. El mismo pecado que llevó a Satanás a ser destituido de la gloria de Dios. Y seréis como Dios. Porque cuando yo me creo Dios, yo no necesito
de Dios. Porque yo me gobierno solo, yo hago lo que yo quiero. Eso identifica una persona que está alejada de Dios. ¿Qué hace? Lo que quiere. Hace lo que quiere. Entró en rebeldía con Dios. Y está creyendo la mentira que Satanás le dijo a Adán y Eva. Y seréis como Dios. Tú puedes solo. Tú puedes autosuperarte. Tú eres Dios. Y eso es realmente lo que la nueva era hoy enseña. Toda esta autosuperación es, tú eres Dios. No hay un tope para ti. Tú eres lo máximo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Que estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros hacemos para vencer el pecado? Porque ese es el gran problema del ser humano. El gran problema del ser humano es el pecado, lo cual destituyó a Adán y Eva. ¿Cómo nosotros vencemos el pecado? Piense un poquito en eso. ¿Qué estás haciendo para vencer el pecado? Porque hay una lucha constante, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 17, ¿qué nos dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tenemos una lucha constante. Tenemos una lucha constante entre el pecado, que es hacer todo lo que va en contra de Dios, y lo que el Espíritu nos dice, el Espíritu de Dios. Y es esa lucha constante. Pero ¿sabe qué? Que todo tu esfuerzo y el mío son infructuosos frente al pecado. Estaba una vez, una hermanita me dijo, estaba la hermana enferma y su sobrina me dijo, mi tía está enferma y a ver si usted la puede visitar esta semana. Y fuimos con mi esposa y la visitamos. Y estaba su hijo ahí, su hijo único. Y ella me dijo, pastor, es que mi hijo quiere hablar con usted. Yo ni conocía que ella tenía un hijo, ni sabía, ni conocía al hijo. Un muchacho de 19 años. Y le dije, claro, hermana. Y le dijo, y llamó al muchacho, y el muchacho me dice, no, pastor, es que yo quiero comentarle. Yo tengo problemas fuertes con el alcohol, yo soy alcohólico, tenía 19 años. Yo soy alcohólico, pero yo he decidido que no más con el trago. No más con el trago. Y yo tengo fuerza de voluntad, pastor. Me quedé mirándolo y le dije, se llama Gustavo. Le dije, Gustavo, tú no puedes salir del alcoholismo. Tú no puedes salir del alcoholismo si Dios no gobierna tu vida. Tú no puedes vencer el pecado, porque el único que pudo vencer el pecado se llama Jesucristo. No, pastor, yo puedo, yo tengo fuerza de voluntad. Dije, bueno.
¿Qué más le dice uno? A los 15 días volví a visitar a la hermana y le pregunté por el hombre. Y me dice, está adentro, pero no quiere hablar con nadie porque está muy avergonzado con usted, porque volvió a tomar. Y hay veces nos pasa lo mismo, mi amado. Es que yo tengo fuerza de voluntad y luchamos, es que yo puedo. No podemos, mi amado. No podemos. Nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir. Y dice el capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y hace un paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y empieza a ser una alegoría con el matrimonio. Y dice, la mujer está sujeta a su esposo, dice, el marido mientras éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Y no hay sino una cosa que puede disolver eso, y es la muerte. Y acuérdese que está haciendo un paralelo con la vida del cristiano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Morir. Morir. No podemos tratar de luchar. Nosotros tenemos que morir. Morir a la carne. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no me gobierna la ley. Ya no hago las cosas. Y la ley no es mala. Dice que la ley es justa y santa. Ya no es eso lo que gobierna mi vida. Ahora entra otro, porque yo morí. Y entra otro a gobernar mi vida, el que pudo vencer el pecado. Y esa unión con Cristo, mi amado, es lo que empieza a producir cambios en nuestra vida. Esa unión con Cristo, cuando Cristo empieza a reinar en nuestro corazón, en nuestra vida, donde empieza la ley del Espíritu en nosotros a gobernarnos. Esa ley que un día Él dejó, que es buena, pero que no la podemos cumplir con nuestras fuerzas, sino necesitamos pegarnos de Jesús. Ese pecado que has estado luchando y luchando y luchando, ¿sabe qué? No lo puedes vencer. Pero hay alguien que lo venció y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos a Él, pegarnos a Él, introducirnos en Él, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Esto se trata de una relación íntima con Dios. No se trata de venir simplemente y cambiar algunas costumbres, sino de morir para que Él reine en mi vida. Para que Él reine en mi vida. Dice el versículo 5, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.
Y ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Todavía estamos en esta carne? ¿Todavía estamos haciendo lo que la carne nos dice? Que era por la ley, obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esa vida pasada. Pero yo no puedo volver al pasado. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo puedo seguir haciendo lo que hacía si soy una nueva criatura? Si esas cosas viejas pasaron, mi amado. Ya no puedo seguir practicando esas cosas viejas. Ahora estoy en Cristo, en el Santo. Estoy en Él. La ley no puede ser un instrumento directo para conseguir la victoria sobre el pecado. ¿Sabe qué hace la ley? La ley es como un foco que tú pones en algo que está sucio. Y ese foco me muestra qué es lo que está sucio. Pero la ley no va a limpiar eso que está sucio. El único que pudo limpiar eso que está sucio se llama Jesucristo. Pero no es algo mágico, mi amado. No se trata de una oración de fe simplemente, sino de caminar con el Señor todos los días. Todos los días. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Transforma nuestra vida. La vida de Jesús, la única manera, mi amado, que nosotros podemos ser transformados es cuando Jesús gobierne mi vida, cuando yo le entregue mi vida a Él y lo deje que Él gobierne mi vida. Cuando yo empiezo a buscarlo, cuando yo empiezo a darme cuenta, dice Proverbios 28:13, que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia. Pero ¿qué hace la ley? Poner el foco en nosotros y decir, eso está sucio. Y la ley nos juzga. Pero ¿qué voy a hacer con eso sucio? Llevarlo a Jesús y decirle, yo confieso mi pecado. Así voy mal. Eso me va a llevar a la muerte. Señor, sálvame. Sálvame. Y ahí donde entra el poder de Dios, transformador de Dios, para transformar a todo aquel que cree que Él puede transformarlo. Y empieza a obrar en nosotros. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. De modo que sirvamos, ¿qué? No podemos seguir sirviendo a los deseos de nuestra carne, mi amado, porque simplemente no estamos en Cristo. El que sirve a los deseos de su carne simplemente no está en Cristo, mi amado. Pedro lo va a decir de otra manera, simplemente no es de Dios. Simplemente no es de Dios. Cuando yo sigo haciendo lo que mi carne dice y no confieso mi pecado, no me aparto de él, no pido misericordia, no dejo que Dios obre en esto, simplemente no soy de Dios, dice Pedro. Simplemente no soy de Dios, porque ahora estamos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? El del Espíritu. No bajo el régimen viejo, el de la carne.
el de la letra. Entonces, mi amado, la lucha es constante, lo veíamos allá en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Estos se oponen entre sí, mi amado. Tenemos una lucha constante. ¿Sabe cuándo se acaba esa lucha? Cuando el Señor venga por nosotros. Pero todos los días necesitamos decidir por la santidad de Jehová. Todos los días necesitamos decirle, transforma mi vida. No somos ninguno, aquí somos producto terminado. Todos pecamos. Tanto que dice Juan, que aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos, todos necesitamos ir allá y decir, Señor, estoy pecando, yo quiero que transformes mi vida, yo confieso mi pecado, yo decido apartarme de mi pecado. Señor, transforma mi vida. No puedo solo, Señor. Tú lo hiciste en la cruz. Tú lo hiciste en la cruz. Y ahí es donde veremos la transformación de nuestras vidas, mi amado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y así como tomó en el primer párrafo una alegoría con el matrimonio, aquí va a tomar una alegoría con el 10º mandamiento. No codiciarás. ¿Se acuerda quién tomó también una alegoría con el 10º mandamiento? Jesús, con el joven rico. ¿Y qué es la codicia? ¿Cuántos ven la codicia que hay en mí? No. ¿Por qué? Porque es algo que no se ve. Es algo que no se ve. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. ¿Y se acuerdan del pasaje del joven rico que Jesús le pregunta a este hombre a Jesús? Y le va a chicanear a Jesús. Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Eso para mí eso se llama una mente legalista. No somos producto terminado. Mejor dicho, él pensó que Jesús lo iba a aplaudir. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué le dice Jesús? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Porque el legalista son esas cosas que se ven. Arreglar esas cosas que se ven. Pero Jesús apunta es a nuestro corazón. Apunta es a nuestro corazón. Vayamos
ahí a Gálatas capítulo 6, versículo 21. Dice, envidias, 20, hijita. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Y estos son los frutos de la carne. Esto es lo que pasa cuando yo vivo en la carne. Y termina el apóstol diciendo, usted lo quiere hacer, hágalo. ¿Pero qué? No heredará el reino de los cielos. No heredará el reino de los cielos, ¿no? Sigue, mami. Mas el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu. No es por nuestra fuerza, sino cuando Jesús realmente gobierna nuestra vida, mi amado. El Espíritu, ¿qué empieza a producir en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso es cuando yo vivo en Cristo, mi amado. Cuando reconozco mi pecado y le pido a Él que me salve, que me saque. Ahí va a ser la vida del cristiano transformada. De lo contrario, no, mi amado. Se va a volver una vida legalista. Pero yo no tomo. Eso le dijo el legalista joven, ¿no? No el joven rico, sino el legalista joven. Digo, pero yo no hago esto, pero yo no hago esto, pero yo no hago esto. Pero Jesús descubre lo que hay en su corazón. Jesús allá en el capítulo, capítulo 5, versículo 21 de Mateo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Eso es lo que dice la ley? Pero, sigue. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Porque Jesús, la gracia, mi amado, apunta al cambio de nuestro corazón. Lo que nadie ve, pero Él sí lo ve. Pero Él sí lo ve. Eso es lo que el Señor está apuntando. La ley dice no matarás. Pero yo os digo, sigue más adelante, mami. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque Él está apuntando es a nuestro corazón, mi amado. ¿Qué piensas tú en tu intimidad? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos están conectados con el Señor? Porque eso es lo que Él quiere cambiar en nosotros. De resto es una vida legalista. No, yo hago lo que es legal. Lo que es legal. ¿Qué era lo que es legal? Volvamos al 21, 22. ¿Qué? Ese anterior. ¿Qué era lo que es legal? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos?
No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ah, no, yo no mato a nadie. ¿A cuántas personas has maldecido? Eso es lo mismo. Jesús le está diciendo, es lo mismo. Es lo mismo. No se engañe, es lo mismo. Y el Señor quiere hoy apuntar a nuestro corazón, mi amado. El Señor quiere transformar nuestro corazón. No simplemente nuestras costumbres, nuestro comportamiento. El Señor quiere transformar tu corazón y mi corazón. Esas motivaciones, más adelante le dice, la ley dice, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella. Él está apuntando es al corazón. ¿Qué hay en mis pensamientos, mi amado? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que pasa allá en la intimidad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí empiezan a salir cosas y uno dice, ay, se me chispoteó. Eso no se chispotea, es porque está en tu corazón. Ah, que salió la mala palabra, eso no es porque se te chispoteó, es porque está en tu corazón. Que salió el alma a hablar mal de una persona, es porque está en tu corazón. Se evidencia. Y hay muchos pensamientos que no se evidencian. Eso es lo que el Señor quiere transformar, mi amado. Y nosotros no podemos hacerlo solos. Necesitamos unirnos a Jesucristo para que Él, que venció el pecado, transforme nuestra vida, mi amado. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies? El Señor no quiere apuntar a un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. Eso va a traer un cambio de comportamiento, mi amado. Eso va a traer un cambio de comportamiento. Y en este año que empieza, si tú quieres ser transformado, necesitamos pegarnos a Jesús. Decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que gobierna mi vida. El Espíritu de Dios es el que gobierna mi vida. Esas pequeñas cositas, esos pensamientos, el Señor los quiere transformar. El Señor quiere santificarlos. Señor, gracias, papito. Señor, tú sabes, tú sabías, Señor. Desde que Adán y Eva pecaron, tú sabías que la solución no estaba en ellos. Señor, pero desde ese momento tú planeaste para que tu Hijo Jesucristo viniera a morir por nosotros, para vencer el pecado. Vencer este mundo, Señor. Vencer el pecado, papá. Y para que nosotros por medio de ti, por medio de tu muerte, por medio de tu resurrección, Jesús, pudiéramos ser limpios de pecado, pudiéramos ser restituidos al lugar original. Limpios, Señor. Limpios, papá. Señor, que tu ley coloque ese foco en nosotros.
Que tu ley muestre el pecado en nosotros, Señor. Para que nosotros tomemos una decisión. Como dice tu palabra, confesemos el pecado y nos apartemos de él. Y alcanzamos tu misericordia, alcanzamos tu salvación al sacarnos, al transformar nuestros pensamientos, al transformar nuestras motivaciones, papá. Queremos ser una iglesia agradable a ti, Señor. Una iglesia transformada por tu poder, Señor. Una iglesia que te ame. Una iglesia que te sirve sinceramente, papá. No de labios para afuera como tú criticas a Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Señor, nosotros queremos pegar nuestro corazón a tu espíritu. Para que tú obres, para que tú transformes. Queremos morir. Hacer lo que nosotros pensamos, hacer lo que nosotros queremos, Señor. Para que tu voluntad se haga en nosotros, como dice el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad en nosotros como se hace en el cielo. Pegarnos a ti. Señor, ya no combatir solos, papá. Que siempre nos cansamos y nos frustramos, papá. Sino combatir con tus armas, que entregarte toda nuestra vida a ti, Señor, para que tú vivas tu vida en nosotros. Para que tú vivas en nosotros, para que tú gobiernes nuestra vida, para que las personas que están a nuestro alrededor puedan decir realmente este Dios gobierna su vida. Y ser un testimonio para que otros que no creen, crean. Otros que están esclavos del pecado, salgan de la esclavitud. Ayúdanos a ser un testimonio vivo, Señor. Vivos, papá. Vivos, Señor, para esta ciudad donde tú nos has puesto, Señor. Como embajadores de tu reino, Señor. Que la gente realmente pueda ver un embajador de tu reino. Lleno de debilidades, Señor, pero fuerte en ti, Señor. Pegado a ti. Pegado a ti. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de recordar que tú has muerto por nosotros y que el pecado murió murió allá en esa cruz, Señor. Que ya no tiene autoridad Satanás sobre nuestra vida, sino que nuestra vida te pertenece a ti y que tú quieres vivir tu vida en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad una vez más, Señor. Por recordarnos este nuevo año que empieza, Señor. Nosotros podamos rendirnos a tus pies, buscarte todos los días, Señor. Buscarte. Hoy que quieres cambiar en mí, hoy que quieres, Dios, muéstrame, Señor, hoy quiero arrepentirme, hoy quiero que tú transformes mi vida. Todos los días esa sea nuestra oración, papá. Transforma mi vida, hazme un vaso de honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias porque resucitaste, Jesús. Resucitaste, Padre, resucitaste a tu Hijo, Señor, con la supereminente grandeza de tu poder, Señor. Lo sacaste de allá para que nosotros tengamos vida en ti y vida en abundancia, Señor. Gracias por tu fidelidad a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.